Estamos de regreso, ya pasaron los deportes, así que me puedo incluir en este Congreso de la Mañana. Como siempre, nosotros tenemos informaciones para ustedes, noticias, entrevistas que aportan, que buscan llevar un poquito de luz en temas cotidianos, pero que nosotros no tenemos la conciencia real de cuánto nos puede afectar o qué tan cerca lo tenemos. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de trombosis, vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares o vasculares. Está con nosotros el doctor Luis Farrington Reyes, especialista en cirugía vascular y endovascular, cirugía torácica y miembro de la Sociedad Dominicana de Angiología, cirugía vascular y endovascular, a propósito de que el próximo lunes es el Día Mundial de la Trombosis. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Usted parte de este equipo, de nuestro doctor de cabecera. Ándele, muchas gracias. Buen día, doctor, bienvenido. Doctor, nosotros tratamos de conmemorar esos días importantes de condiciones o situaciones, no solamente de política o de mundo o de emociones, sino también de salud, porque yo no sé, pero la ciencia avanza y cada vez son más frecuentes los problemas en salud, aunque también cada vez tienen más solución, pero antes uno oía una trombosis como algo fatal y poco, ahora es común, pero se puede resolver. Entonces, hablemos un poquito de la trombosis. ¿Qué es la trombosis? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con todos sus seguidores informaciones, como dijiste, de mucha importancia. Señores, la trombosis, en este caso la trombosis venosa, es un padecimiento cuya característica principal es la oclusión de la luz de una vena. Y para que me puedan entender, sí, yo se lo iba a traducir. No, y yo me quedé en oclusión, ¿me entiendes? Es que hay una vena tapada Okay. por un coágulo. Eso es una trombosis. Ok, o sea que la sangre no está fluyendo igual porque se coaguló y entonces la vena se tapó. Se tapó, efectivamente. Entonces se supone que el flujo de sangre, en el caso de las venas, es desde la periferia hacia el centro, y se ve obstruido el paso de esa sangre y lo que se produce es una acumulación en el caso de una trombosis en las extremidades. Regularmente uno se entera de esto cuando ya la circulación es cero y te causa un problema. Ahora bien, como siempre, saber a qué se debe, algunos factores que te pueden dar luz, que tú puedes tener incidencia a eso, que tú puedes ser propenso a eso, o algún síntoma que uno pueda identificar y decir, bueno, aquí hay algo raro antes de que llegue el problema. ¿Cuáles serían? Claro. Las causas de trombosis están agrupadas en 4 grandes grupos. Uno de ellos es los estados de hipercoagulabilidad. Esos estados lo que significa es que ese paciente, que esa persona tiene una predisposición a hacer coágulos. Y hay varias enfermedades que inclusive son familiares que tienden a producir acumulación de células formes de la sangre y hacer coágulos. Por ejemplo, una gente que siempre tiene muchos morados. Ese es una persona, es un paciente que debe ser evaluado porque probablemente esté cursando con una enfermedad protrombótica, así se llaman, que tiendan a producir trombosis, que no solamente puede ser en las extremidades inferiores, donde quiera que haya una buena puede haber una trombosis. Okay. Entonces, otro de los factores muy ligados tanto a trombosis, al desarrollo de trombosis como a las damas, es el uso de anticonceptivos. Se ha demostrado que el uso de anticonceptivos crea una predisposición a un estado protrombótico. Lo que eso significa es a que hagan más coágulos y puedan desarrollar una trombosis posterior al uso de anticonceptivos orales. Y por igual, en la terapia hormonal sustitutiva, ya esas damas que pasan de los 55 años con el climaterio, que necesitan alguna clase de hormonas, también eso se ha relacionado con la aparición y el desarrollo de trombosis venosa. Pero hay otras causas que son mucho más frecuentes. Por ejemplo, usted resbala bajando la escalera, tiene lo que se llama un esguince, que es una inflamación localizada. El ortopeda le dice, hay que ponerte un yeso. El esguince es como la retorcida, un tobillo. Un tobillo, exactamente. Hay que ponerte un yeso, o sea, una inmovilización. Esa inmovilización puede producir una trombosis porque va a causar una compresión externa a la circulación venosa. También. ¿Y qué hacer entonces? También hay otra cosa. Pero eso no está tan cerca del corazón, doctor. No. Eso es lo que uno pudiera pensar. Uno pudiera pensar
que la repercusión no sería tan fatal porque está lejos del corazón, pero no es así, porque los sistemas están interconectados. Claro, porque aunque tú no llegues a la capital, o sea, no estoy en la capital, cerca del Palacio Nacional, pero la autopista Duarte que te lleva, Sí. si hay un tapón, te retrasa y te puede afectar al que va para el palacio. Exactamente. Pero hay ahora mismo una teoría, doctor, con que tenemos dos corazones y que en la pantorrilla ahí hay una especie de bomba. ¿Qué de cierto tiene eso? Y quizá por ahí es que viene lo que usted señala de... Claro, es cierto. Corazón periférico de Barrow se le llama a los músculos gemelos, a lo que la gente yo le no llama la sabía, batata. mira. Sí. ¿Tú sabías que tú tienes corazón en la Sí, batata, sí. don Víctor? Ay, yo no. Porque esos músculos, al nosotros caminar, produce una compresión constante sobre las venas, lo que evita el acúmulo de sangre en los miembros inferiores y lo que ayuda con esa fuerza a impulsar la sangre hacia arriba. De ahí que caminar es tan, Sí, tan es importante. por eso. Pero mire, don Víctor le hizo una por pregunta. ¿Qué hacemos con esta información que usted nos ha dado? Del yeso. Ah, la del yeso. Sí, del porque yeso. lo que él dice es cierto. Hay una compresión, Ujú. que aprieta Sí. para inmovilizar y es cierto que hay una reacción interna. Exacto. ¿Y entonces qué se hace? Porque hay que ponerle el yeso a la Sí, gente. sí, pero fíjense que muchas veces esas inmovilizaciones no la pone un médico. Y el grado de compresión, sí, el grado de compresión que se ejerce sobre esos tejidos no es la más adecuada. Es un técnico. Es un técnico. En ocasiones que hay coloque- ocasiones que lo coloca. ¿Y qué claro que sí. hacemos, doctor? Entonces, Ah, pero espérate, porque- no todos los pacientes desarrollan trombosis. Tendría su médico que, y me voy a volar muchas cosas, mucha información, que colocar unos medicamentos que llaman anticoagulantes, Claro. que son realmente los que evitan o intentan evitar los episodios de Dentro de la trombosis. colectividad, ¿quiénes son los más propensos a la trombosis, doctor? Las mujeres. Las mujeres. Aquí Sí, está las viendo mujeres, sí. una... A razón Le de... respondió la doctora Arbaje. No, la mujer que ha sufrido trombosis. Doctora, Sí. ¿y cómo te supo? ¿Cómo te lo sabe eso? No, para mí me dice el dio una doctor que- trombosis. 10 años de Sí, las estudio. mujeres. Las No, mujeres. yo tengo 15 Pero- años casada con un médico. ¿Por qué las mujeres, doctor? Mira, hay varios factores muy relacionados con ella. Hablamos de anticonceptivos orales, hablamos de terapia hormonal sustitutiva y los embarazos. Que no es fácil. Entonces, recuerden ustedes que los embarazos, por el peso del bebé que está dentro del útero, detrás del útero tenemos las venas ilíacas, que son venas de gran calibre. Cuando el útero está grávido, o sea, cuando el bebé está dentro, ese peso que le hace a las venas, según va aumentando el peso del bebé, produce una retención de sangre distal. Porque si la vena es esta y usted tiene algo que la comprime, va a subir menos sangre y va a haber un remanente hacia atrás de esa sangre, lo que se va a acumular y va a hacer que produzca una trombosis por eso. Doctor, yo quiero aprovechar su presencia para dos términos. Angiología. Que la gente sepa qué origen tiene y qué significa. Sí, claro que sí. Y número dos, una isquemia, un cuadro isquémico. ¿Qué es? Claro. La pregunta es muy interesante porque mucha gente en el país busca para sus problemas de circulación un cirujano cardiovascular. Sin embargo, ustedes van a la mayor parte de Sudamérica y Centroamérica y buscan un angiólogo. Y es precisamente porque la angiología es la ciencia que estudia y diagnostica los problemas circulatorios porque estudia los vasos, tanto venosos como arteriales. Y entonces, ¿cuál es ciencia la clínica. diferencia? Porque ahí sí yo tenía el término cardiovascular y entonces la angiología. La angiología, el cardiovascular, o sea, ¿cuál es la diferencia y por qué la angiología es lo específico? Sí, la angiología y cirugía vascular es una especialidad. Angiología es el estudio clínico de un paciente y su acompañante, que es la cirugía vascular, es la solución quirúrgica de los problemas de circulación. Me explico. Un paciente que tiene una trombosis tiene una resolución quirúrgica, o sea que hay que operarlo. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo hace? Un angiólogo y cirujano vascular, es que lo hace. En el caso de los cirujanos cardiovasculares, Forman un equipo, angiólogo. no, en el caso de los cirujanos cardiovasculares, son cirujanos que operan corazón.
Ah. Lo que pasa es que hay una Ok. confusión en la terminología porque han cambiado, los últimos 20 años han cambiado fuera, porque esas especialidades no se hacían aquí, fuera, han cambiado la nomenclatura y ahora tenemos... Y ya ahora no sabemos y quién ahora es no quién. sabemos a quién buscar. Ah. Y eso Doctor. es lo que sucede. Yo he escuchado de casos que tienen que ver con varices. Yo estoy esperando lo de la isquemia. Y, Espérate. bueno, sí. Y también los estimulantes sexuales pueden provocar la trombosis. Voy primero Ajá. con lo de la Como isquemia. ya que le Una dudita conmigo. Así sí, con la de la isquemia. La isquemia es un problema arterial. O sea, nosotros tenemos en el organismo dos clases de vasos sanguíneos, arterias y venas. Las venas recogen la sangre para llevarla a los pulmones a oxigenarse. Y las arterias las regresan de allá para acá para llevar sangre oxigenada hacia todos los tejidos. Cuando hablamos de isquemia, estamos hablando de falta de oxígeno en los tejidos. Lo que eso significa que una trombosis arterial en las arterias, una arteria tapada, ocluida, puede causar isquemia porque no está llevando, pierde esa capacidad de transportar la sangre oxigenada con los nutrientes suficientes hacia todos los órganos del organismo. Eso es una isquemia. Puede ser mortal. Sí, depende del lugar, porque hay isquemia cerebral, hay isquemia intestinal, isquemia en las extremidades. En el caso de las extremidades, cuando hay isquemia, cuando hay una arteria tapada y no se destapa a tiempo, no se opera a tiempo, el paciente termina amputado, Wow. o sea, sin la pierna. Ay, ay. En el caso de una trombosis cerebral, si no se revasculariza a tiempo, porque hay tiempo, hay horas para eso, si no se revasculariza a tiempo, termina con lo que nosotros llamamos accidente cerebrovascular. La gente le llama El ya ACV. el ACV, derrame, le dice la Derrame. gente. Toma, escúchame para que te Sí, responda sí, a ti. ¿Y cómo se da cuenta uno en la pierna, por ejemplo, que hay una trombosis? ¿Qué efecto? Sí. ¿Qué se siente? Hay un cuadro clínico que muchas veces es inespecífico y por eso hay mucha gente que la pasa por alto. Y se mueren. Sí, Porque porque no lo no lo identificó. no lo identifica. Por ejemplo, dolor en las piernas. Dolor. Ese dolor está localizado básicamente por debajo de la rodilla, en el área de la pantorrilla. Ahora me duelen a mí la Sí. pierna. Ahora. Usted sabe que usted tiene Qué Yo problema. vivo en eso. Sí. Lo otro que sigue al dolor es hinchazón. Ah, Eso no, es lo que ahí no sí. llegamos. Que uno hinchazón. se comprime y se queda la... Exactamente. Se hunde queda la la piel piel. un- Pero Sí, al final, efectivamente. Yo siga me fui. diciendo, porque mire lo que yo le voy a decir. Ajá. Yo No, pero soy- espérate que tengo dos cápsulas ahí. Yo soy un testimonio de vida de una trombosis, nada más porque mi esposo es médico. Si mi esposo no hubiera sido médico, yo amanezco muerta. Porque yo hago ejercicio regularmente, yo corro, yo camino, yo uso tacos. Entonces las mujeres tenemos todas las condiciones para pasar por alto un dolor de pierna. Yo usaba en ese momento tacos muy altos porque trabajaba en una institución financiera que tenía 2 plantas, que tenía que caminar en el centro de la ciudad, que el parqueo estaba lejos, entonces con tacos tú te doblas un pie Así es. en los adoquines de la calle del Sol, en fin. Entonces a mí me empezó un dolor muy fuerte en una pierna y me dolía la pierna en la mañana y tal vez tenía 2 días y me dolía y yo no sabía. Pero como yo corría, yo hacía ejercicio, los tacos, se me hinchó y ¿qué me importa? Una sola pierna. Una sola. Sí, una. Se me hinchó y no le di importancia porque tal vez un movimiento brusco en el gimnasio. Y ya al final del día, cuando mi esposo me dijo, vamos a descartar una trombosis, dije, pero tú te tienes que estar poniendo loco porque una trombosis, señor, eso es algo mayor. Nosotros las mujeres dejamos pasar por alto muchos dolores, muchos síntomas, un hinchazón, un morado, varices. Sí. Yo me vivo dando, yo estoy llena de morado, yo no sé con qué no pasa nada, eso fue que tropecé en la casa. Entonces, todo lo que usted me está diciendo como señales de alerta para nosotros las mujeres, porque los hombres son más, con el debido respeto, pendejos. Sí, es verdad. El hombre pendejo, cuando el hombre tiene un dolor, Dígame tal lo vez le duro. cuesta ir a un médico, Sí, es pero verdad. se asusta Sí. y empieza a buscar el origen. verdad. La mujer La mujer no. no. Entonces, todo lo que usted me está diciendo, hoy por hoy, sin el 80% de las mujeres que no está viendo, dice, ay, espérate, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿A dónde nosotros vamos? Yo pienso, si tiene uno de estos signos o síntomas, que además debo agregar a veces calambre, cambio en la coloración, porque esa extremidad se va a poner caliente por el acúmulo de sangre. Va a tener las venas dilatadas, o sea, brotadas. Y es un cuadro que usted debe inmediatamente buscar ayuda, buscar un cirujano vascular Ok. para una evaluación y definir cuál es su condición en el momento de la evaluación Doctor, para poder usted saber. coge qué. seguro Senasa.
Nosotros tomamos todos los seguros. vemos No, pero ya. esa cara que puso está como que Senasa no Doctor, quiere, dele para la allá. varices y los estimulantes sexuales. Así. Está confirmado. Randy, sal de ese cuerpo. Está confirmado que las varices son un precursor de trombosis venosa. Por lo mismo del éxtasis venoso. Éxtasis es estancamiento. ¿Los hombres tienen varices? Sí. Pero menos frecuente que las mujeres. Se habla Como de que que no por es- cada 5 mujeres enfermas de varices hay un hombre. O sea que la frecuencia Y es... entonces sí, también, como los son hombres tienen mucho pelo, no se le ven. prácticamente no, No pero... llevaba pelo. No llevaba No, pelo para ti. las piernas de los hombres, son porque las mujeres diferentes, Yo te tienen, entiendo, te entonces, entiendo. por eso me sorprende. Usted dice, los hombres tienen varices, Sí. porque yo nunca había escuchado un tema de varices en hombres. Sí. sí Ok, y entonces los estimulantes Pero sexuales. es bueno lo que usted señala de que es que se estasea o se queda ahí Ajá, la exacto, sangre. la sangre. Y al no moverse, sucede igual, y voy a poner un ejemplo coloquial. Usted agarra un vaso con agua y lo coloca en el freezer de su nevera y lo cierra, y va en la noche a abrirlo. Y usted- Congelado. lo mismo sucede con la sangre cuando no se mueve, se coagula. Y las varices, eso es lo que producen. La sangre entra, no hay un movimiento corriente de sangre, y lo que hace es, obviamente, que se coagula. Ok. Doctor, Los los estimulantes estimulantes sexuales. Estimulantes Importante. sexuales no se han identificado como una causa Mm. probada de que sean precursores de trombosis venosa. Qué bueno. Entonces- Gracias, doctor. Aleluya, Gracias. señor. Eso se lo escribió Randy, fue por WhatsApp mañana, que no es fácil. Entonces, doctor, entendimos los términos, la diferencia de términos y por qué las confusiones. Entendimos que las mujeres somos mayor propensas a mayor condiciones de circulación Sí. y tema vascular. Las mujeres nunca vamos a chequearnos de que donde un vascular. No. ¿Para qué? No. Porque si yo no estoy tomando anticonceptivos, si yo tengo mi varices y no me importa, porque hay gente que tiene varices y no pasa nada. Entonces, ¿cuándo usted me identifica como una señal de alerta de que chequéate? Voy a decir algo muy importante, que ahorita pasamos por alto y creo que es importante. Otra de las causas de trombosis venosa son los viajes. A nosotros que vivimos viajando mucho. Los aviones. Sí. El cambio de... hay algo importante, la física, Claro. por la altura. Claro. Y número 2, hay viajes que nosotros damos 12 horas y 8 horas viajando. Doctor, excúseme. Entonces- Para yo robustecer lo que usted dice. Oye, Tomás. Ujú. Llegando nosotros a Singapur de Tailandia, Ujú. en un viaje de eso cubriendo a Leonel Fernández cuando era presidente, yo osé quitarme los zapatos. Cuando comenzamos el vuelo era muy largo. De Japón a Tailandia, de Tailandia a Singapur. Y cuando descendimos en Singapur, los zapatos no me cabían en los Muy pies, grande. doctor. Mentira. Y tuve que hacer todo el proceso de Descalzo. migración descalzo. Wow. ¿A qué se...? Los pies hinchados. Sí. Lo que pasa es que la altura produce hiperviscosidad sanguínea. Hiperviscosidad significa que la sangre se pone más espesa. Pero a un pico Sí, extremo, sí, sí. porque si Entonces, es hiper, sí. No es que se hinchan Hiperviscosidad. los pies, sino que se crecen por la sangre coagulada. Es que una hiperviscosidad, o sea, la sangre un poco más espesa, circula más lento y la sangre dura mucho más tiempo en las piernas, y por eso a las venas estar congestionadas produce obviamente un aumento en el volumen de la pierna. Eso puede pasar. hay quienes dicen, quedándonos ahí en el asunto de los viajes, que tú haces un recorrido muy amplio y sientes el calambre, es porque no hay circulación. Eso es cierto. Es porque hay un éxtasis venoso, no es porque no hay, porque se enlentece el flujo de la sangre. Sin embargo, hablando de los viajes y porque me gusta este tema, yo por mucho tiempo usaba la inyección leparina. Leparina, no sé. ajá. Antes de viajar me la ponía, Sí. ¿verdad? Pero por mi condición, ¿Para qué? para la circulación, por el tema de un anticoagulante. A un anticoagulante para Se llama evitar. leparina. Heparina, ¿cómo es? Sí, enoxaparina se llama. Eso. Pero debe ser indicada por un Sí, especialista. claro que sí. Es una Claro que inyección sí. chiquitica como la Diferente, insulina. ¿no? Ahora bien, yo la usé un tiempo por mi condición, pero yo no uso ya, o sea, se me fue, ya no me interesa. Usted está diciendo algo importante, unos viajes largos. Ahora ya cualquiera va a Europa, cualquiera dura 9 horas en un avión, sí. pero tampoco es a lo loco. Y tampoco debo de hacerlo si no tengo una predisposición. Ujú. Entonces,
usted me está diciendo, y le está diciendo a todo el que nos está viendo, que si usted quiere ir a Madrid, a Europa, no sé qué, usted tiene que hacerse un chequeo previo, a veces usted tiene una precondición, por lo menos una vez en su vida, para tomar una precaución. Eso es lo que usted está diciendo. Eso perfectamente, ese es el mensaje que queremos llevar. Que muchas veces suceden estos eventos imprevistos y es porque usted no ha hecho realmente lo que necesita hacer para un viaje largo de 4 horas. Ya cuando pasan los viajes de 3 horas, ya hay una predisposición. ¿Por cualquier sitio es Sí, eso? por eso. Necesita, además de eso, y de verificar que su cirujano vascular le establezca si necesita o no el uso de anticoagulantes antes de viajar, también es importante recordar que tenemos las medias de compresión. Las odio. Sí, muchas de ustedes la odian, pero salvan vidas Son muy feas. y evitan complicaciones. La Espérate, media de compresión. Incluso los hombres no la podemos poner. Debemos. Don Tomás, oiga. Debemos. ¿Cómo sí. deben? ¿Cómo debemos? Eso es para doctor? usted, eso es para Ok, usted. dale. Claro que sí. ¿Ustedes saben por qué debemos? Porque hay 2 extremos que son los que más Yo tengo afectan la ataque al hambre en circulación la venosa. pierna. Ajá. Yo no lo siento Que hace son rato. mucho tiempo Primero, sentado eso es o mucho hipocondría tiempo de mía, pie. Sí. Entonces nosotros, O sea, las dos cosas. Mucho tiempo sentado o mucho tiempo de Los pie. extremos son malos. sí, pero, Volvemos ahí. sí, pero lo que pasa es que la mayoría de nosotros está en uno de esos extremos. Exacto. Todos estamos en uno. Exacto. Por eso digo debemos utilizar O sea, como las rutina, medias, las como rutina. medias que ustedes los hombres usan deberían de ser de compresión. Deberían ser de compresión. Exactamente. Es decir, para como, eso. como que aprieten un poco. Es que eso tiene diferentes clases No, de... no es así, que sí, aprietan. Pero tiene grado y tiene ahí- grados y hay que ver, hay que evaluarse primero antes de O sea, saber que qué tampoco grado es se lo va a loco. usar. Yo lo que Cuánta estoy cosa. viendo es que Ahí va a haber problema con la teoría que le voy a explicar ahorita fuera del en aire. la vida, y siempre es bueno estas intervenciones de profesionales para el cotidiano, que fue como que empecé la introducción. Nosotros hemos tratado de ir haciendo conciencia en distintas especialidades porque el cuerpo es un conjunto y nosotros no podemos darle más importancia a lo que identificamos sin saber que hay algo pequeñito que nos puede afectar peor. Una edad, una consulta. En la vida hay que ir en algún momento para por lo menos estar tranquilo e ir descartando algunas condiciones o alguna situación puntual en cuanto a la circulación. A partir de qué edad, obviamente todos estamos pasados, pero a partir de qué Eso lo edad, dice usted. porque usted no ha ido, ¿no? Usted también está pasado. Usted también está pasado. ¿A partir de qué edad uno, o si de niño, por ejemplo, yo que todavía mando sobre mis hijos, yo puedo hacerle un chequeo vascular a mis hijos en su infancia? Es que va a depender. Si ves algo anormal en sus extremidades, como arañitas. Ajá, las como arañitas que, telangiectasias. por ejemplo, porque ya las niñas a los 15, a los 16 ya empiezan a tener arañitas vasculares. ¿Eso es un síntoma de que hay que chequear? Sí, hay que revisarlos. Sí, porque inclusive hay síndromes congénitos que producen esa clase de Estamos signo. jodidos, a veces mujeres no saben. Y por eso hay que revisarlo para identificarlo a tiempo y tratarlo a tiempo. Mentira, yo dije mejor no sabe, al contrario, como empecé también diciéndote, son situaciones que llegan a ser fatales cuando no se tratan, no se identifican a tiempo, porque identificando estas condiciones no pasa nada. No, se identifican a tiempo, se tratan y se evitan complicaciones. Que por cierto, una de las complicaciones más temidas de la trombosis venosa es algo que se llama embolismo Embolia pulmonar. Todo el mundo acaba con una embolia pulmonar y se murió. Así es, porque la mortalidad es muy, muy alta, aunque ya hay algunos métodos de tratamiento endovasculares en que se salva más vidas, pero continúa siendo muy alta la mortalidad cuando ese coágulo que usted tiene en las piernas llega a los pulmones. Eso es increíble porque entonces eso, cuando llega a los pulmones, como la ciencia avanza cada día, pero ya es un caso crítico. Entonces el paciente pasa, haga de cuenta, de un simple dolor en la pierna a estar ingresado en una clínica, pasa a cuidados intensivos y muy probablemente va a necesitar intubación. Mira, aquí tengo una televidente haciendo una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay una pierna que tiene endurecimiento en las venas y usa anticoagulante, pero que en Doppler venoso sale bien? Son casos que deben ser evaluados porque hay otras entidades como la trombosis venosa pero superficial en el cual se palpa un cordón
fibroso, que es precisamente en un trayecto venoso, que ciertamente puede ser tratado tanto con medicamentos, dependiendo del grado, como con cirugía. O sea, y entonces si tú tienes un endurecimiento en una vena, ¿y cómo el Doppler va a salir bien si hay una situación? Ahí ese Hay un Doppler está error, mal leído. hay un error. Recordemos también que no nos podemos llevar de lo que dicen esos estudios porque, como decía el doctor ahorita, el yeso te lo pone un técnico, no un médico. El Doppler, la lectura o quien te lo hace, no es médico. No es técnico. Normalmente sí son médicos sonografistas o radiólogos. Pues no puede haber un error. Lo que pasa es que el Doppler, que es el estudio que se utiliza para identificar trombosis e insuficiencia venosa, es lo que nosotros llamamos operador dependiente. Lo que eso significa es que los hallazgos Dependen de quien lo opere. Gracias. Doctor, las estadísticas en República Dominicana con relación a la trombosis, ¿por dónde andan? Nosotros tenemos un lago muy grande que se llama estadística. Nosotros no tenemos estadísticas No se confirmadas. Hay que acudir a los Estados Unidos a uno medirse. Normalmente y siempre en las entrevistas, obvio la estadística por eso, porque son tomadas generalmente de Estados Unidos. Y nosotros no somos Estados Unidos ni tampoco tenemos esa población. Y obviamente la predisposición por raza es diferente la de nosotros a la de ellos. Ok. Sí, eso es importante. Eso. Entonces no pueden tomarse como parámetro. No pueden tomarse como parámetro. Y aquí hay... ¿Que no hay? ¿No hay? O sea, pero no hay la asociación. No. Ustedes lo... Nosotros pudiéramos decirte una cifra no exacta. Por ejemplo, pero pudiéramos plantear lo que usted ve de manera particular. Efectivamente. Pero no ustedes como colectiva. gremio no tienen... ¿Por qué ustedes son así? No. Porque miren lo que sucede con eso. Para llevar una estadística me correcta, pasé. no puede ser que una sociedad, que un grupo especialista lo haga, porque no es correcto. Sí, doctor, Porque pero no es una... Escúchame, porque no es... Porque eso sería una muestra. No Lo importa, ide- pero tenemos una referencia, porque si ustedes como asociación de vasculares, qué sé yo, cómo se llame, tienen una directiva y esa directiva se encarga una vez al año de hacer un levantamiento entre todos los miembros, si ustedes tienen sus estadísticas particulares y se la pasan con una secretaria y un récord, por lo menos hay un parámetro para nosotros como país, como sociedad, saber en qué pata estamos parados. Porque es muy bueno hablar de estadística y de estudio que la Universidad de Harvard y de Stanford y de Oxford, pero Sí, hay pero un tema nosotros- hasta de raza. Sí, hasta de raza. es Hay un cierto. tema tan de importante. costumbre, de cierto. día a día, de De dieta. uso, de dieta. Sí, porque pudiéramos identificar hay y sociedades- focalizar trabajos a partir Eso de las sí. estadísticas. Exacto, hay sociedades que quizás son más propensas al uso de anticonceptivos que otras. Hay sociedades verdad. donde la natalidad es mínima. Entonces, nosotros como sociedad no tenemos, porque yo siempre digo, nosotros queremos echar la culpa como al gobierno y a los planes macro. Pero señores, muchos micros tienen más impacto que un plan macro. Entonces, una oportunidad de mejora para ustedes como sociedad. Y haciendo esa estadística para poder ir concientizando también dirigido. Porque no es lo mismo que usted nos dé esta información amplia a que ustedes tengan información, aunque sea una muestra, y podamos hacer una campaña dirigida. Si tenemos que buscar, por ejemplo, mujeres entre los 25 y los 30, y entonces ya nosotros vamos dirigidos a una población, por ejemplo, Nicole, como comunicadores, ese gremio, no sé qué, y hacemos talleres, charlas o las entrevistas dirigidas a un público. Eso es algo importante a tomar en cuenta. Gracias. Claro que sí, doctor. Ya hemos terminado, de hecho. Pero por último, mucha gente quizás no sabe que hay un fuñido mosquito. El mosquito yo creo que va a acabar con la humanidad. ¿Qué tiene A que ver partir del mosquito dengue con aquel, esto? ¿verdad? Hay un fuñido mosquito que su picadura crea una especie de elefantiasis. Es decir, que las piernas le ponen grandotas. Gigantota. Yo no sabía. Sobre todo abajo. Sí. Pero hay un tratamiento simple, sencillo, pero también hay cirugía. ¿Y cómo eso? Eso se llama linfedema Exacto. o filariasis. Linfedema. Filariasis. Ajá. Sí, Un filariasis. mosquito, una picadura. No sabía. Sí, produce eso. Produce deformidad de la extremidad, produce un edema duro, Terrible, crónico, que prácticamente cambia la morfología de la pierna que está afectada. Pero ahí volvemos a las estadísticas. Tenemos nosotros ubicados dónde está ese mosquito, Hay muchos cómo casos, se reproduce, Aquí hay cuál es casos. el Hay tipo muchos de casos, mosquito. sí. No, pero Ah, mi no, pues pregunta, suelten para que eso. usted lo agregue, Vamos a doctor. concluir. Doctor Farrington, un nombre muy exótico e inglés.
En inglés. Farrington, Sí. inglés, ¿eh? Como de científico Es que va a así. empezar a hacer Exactamente. estadística en República Dominicana. Doctor, ¿cómo es la operación de...? Yo sé que hay cirugía para eso. Hay muchas teorías de procedimientos que pudieran hacerse, pero en la experiencia de lo que hemos visto, los procedimientos que se realizan para este padecimiento no tienen buen pronóstico. Wow. Los pacientes terminan infectados, que muchas veces el Mucho tratamiento... Sí, Lo que hace es que se aíslan y se acomplejan. sí, por eso. Y pasa muchas cosas con eso, pero que no hay un tratamiento quirúrgico que podamos decir es efectivo o exitoso en todos los pacientes. Bueno, aquí hablamos cosas importantes, cosas del día a día, que a veces cuando uno oye trombosis cambia o no presta atención. Dice, no, eso no es para mí. Sin embargo, lo que aquí se dijo, esto es para todo el mundo. Y qué bueno que usted saca su tiempo para aportar desde su congreso, porque usted es Gracias. congresista. Nosotros agradecemos la presencia del doctor Luis Farrington. Dígale para despedirnos dónde lo ubicamos, su teléfono, su consultorio, dónde podemos hacer ese chequeo. Muy bien. Antes de dar esos datos, me gustaría finalmente un mensaje muy breve. Claro. El mes de octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Un cáncer que ha arrebatado la vida de muchas de nuestras mujeres, y les recomiendo a todos los seguidores de este programa, femeninas obviamente, que hagan su chequeo regular de su mama a partir de los 40 años. No pasa nada si usted destina ese día para cuidar su vida. Gracias. Excelente. Tengo que excelente. hacer el chequeo, gracias. Nosotros estamos en Clínica Unión Médica, estamos en la Torre C, 341 es la suite, y el teléfono de contacto es el 829-903-8615, y en las mañanas estamos en el Instituto Materno Infantil. Voy con mi cenaza para allá. Gracias. Pero en estos momentos saqué otro. No, mentira. Gracias, doctor. Nosotros vamos a una pausa, ustedes no se muevan.